Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a comunicar con Pablo Dreisig para seguir hablando de filosofía en esta su sección Atenas y Jerusalén, tensiones filosóficas. ¿Qué tal, Pablo? Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, y aparte con muchas ganas de oír lo que hoy nos vas a contar, que gira en torno al nombre que se le da a las personas, a los sucesos que tuvieron lugar también en algún pasaje bíblico y cómo esto de alguna manera está vinculado a la propia identidad, ¿no? Sí, absolutamente. Primero decir que hay una relación íntima, un entrelazamiento entre una antigua cuestión, si vos querés, filosófica, que los profesores de filosofía remiten siempre al Crátilo de Platón, pero que también aparece, que es la relación entre el nombre y la cosa, eh, entre el nombre y el referente de ese nombre. Es una cuestión que, por supuesto, aparece en la filosofía como un problema filosófico, yo diría, muy, muy complicado, desde autores que aún siguen discutiendo ese tema desde un punto de vista lógico, a partir de Wittgenstein como Kripke, desde una perspectiva quizás desde la filosofía del lenguaje, la lógica de Port-Royal, Russell. En otra tradición también más continental, Foucault con las palabras y las cosas. Toda esa discusión que, como te decía, tiene que ver con justamente la relación entre las palabras y las cosas, que se vuelve más compleja cuando no es tanto entre las palabras y las cosas, sino incluso sino que incluso tiene que ver con el nombre propio, o qué significa el nombre propio. Todas esas cuestiones tienen relación o pueden ser vistas también desde una orientación antropológica, ¿no? El poder de nombrar, ¿no? Los pueblos primitivos, las diferentes religiones, siempre hay una relación privilegiada con poner nombres. El acto de nombrar, el investir, el bautizar, Levi Brühl, no sé, Malinowski, han estudiado este tipo de pensamientos, como algunos como un pensamiento primitivo, otros como el origen civilizatorio, ¿no? Y desde un punto de vista, si se quiere, más teológico también, donde lo teológico judío también aparece de alguna manera entrelazado con cuestiones filosóficas, esta idea de Walter Benjamin de la acción también de nombrar, ¿no? Como diría un filósofo, Nelson Goodman, hacer mundo nombrando, crear mundo, lo que veíamos en alguna emisión pasada, la diferencia entre lo constatativo, decir, se llueve, nieva, a una palabra performativa que es crear un nuevo estado de cosas, ¿no? O crear un mundo que mencionábamos en alguna emisión pasada, ese tipo de lenguaje que crea y no tanto que constata o que afirma, aparece en varios episodios bíblicos. Creo que habíamos hablado de Jefté, habíamos hablado de la bendición de Isaac como fuertes referencias a esta característica del lenguaje en la tradición judía, del lenguaje creador, ¿no? El lenguaje que crea, no el lenguaje que constata una realidad dada, ¿no? Por supuesto la Kabbalah, ¿no? El acto, la palabra, la fonación que crea mundos, emitir un sonido, una palabra crea un mundo. Bueno, todo eso parece estar muy ligado a la tradición judía. Por supuesto que también la idea del nombre, no sé,
Shem, ¿no? La idea de Dios está profundamente ligada al nombre, pero también está ligado a las peripecias, las tribulaciones del nombre y la identidad. Lo que mencionábamos anteriormente del nombre propio. ¿Qué es un avatar judío? Desde, no sé, la variación de la H en el nombre de Abraham, que lo constituye en una nueva identidad, el cambio del nombre, esa variación, más aún, no tanto el cambio del nombre, sino una variación en el nombre, ¿no? Luego, por supuesto, el episodio de Jacob, ¿no? Cuando les ha asignado, o mejor, él conquista su nuevo nombre, vamos a hablar de la importancia que no es una asignación, es una conquista de su nombre, de Jacob a Israel. También podríamos hablar del cristianismo como otro avatar del judaísmo, en el cual también las permutaciones del nombre, no sé, de Simón a Pedro, de Yeshua a Jesús, todos estos avatares de cambios, de la Septuaginta, las traducciones de la Biblia, los cambios de los nombres de Miriam, María, etcétera, de Jacobo a Santiago, son también avatares y que muestran la persistencia de esta cuestión, la insistencia tenaz de esta cuestión, ¿no? En todos estos ejemplos. Y si quisiéramos todavía, podríamos seguir con el avatar sionista como un episodio de la modernidad judía, con los nombres hebreizados de Ben Gurión, las migraciones, las diversas aliá y los cambios de nombre, ahora ya nuevamente a nombres hebraizados provenientes de nombres o americanos o in yiddish o de diversos nombres, por supuesto, y apellidos, ¿no? Cuando hablamos de nombres. Vale decir, acá está todo el peso de este acto de nombrar, que por supuesto el nombre importa todo el tema de la identidad, tener un nombre, ¿no? Ahora, quería referirme a una tematización de este problema que es muy interesante, que la hace un filósofo español que se llama Carlos Thibault. Supongo que el apellido puede ser de origen francés y en todo caso supongo que se pronuncia Thibault porque se escribe T-H-I-E B larga A-U-T, podría ser catalán también creo, no sé, pero supongo que se pronuncia Thibault, el apellido. Tiene un libro, Carlos Thibault, un libro magnífico, magnífico, donde trabaja este problema que estamos mencionando. A partir, él toma dos cuadros, uno de ellos que los oyentes pueden irlo a ver mañana si quieren, bueno, los que vivan cerca de Madrid, en el Prado, que es El sueño de Jacob, de José de Rivera, que fue un pintor muy importante, 1600, siglo XVII, manierista. José de Rivera, El sueño de Jacob, es un óleo sobre lienzo. Y luego también otro cuadro, que es un cuadro también magnífico, La lucha entre Jacob y el ángel, posterior, 1800, de Eugène Delacroix, y que está en la iglesia de Saint-Sulpice. Justamente estos dos cuadros ponen en escena dos momentos claves de la asignación o el acto de donación o de contraer un nombre, y por lo tanto también la renuncia a un nombre antiguo, ¿no? Thibault plantea la importancia en la tradición judía de este acto de nombrar y, por supuesto, lo relaciona con algunas tradiciones cúlticas en que se desarrolló esta cuestión de poner un nombre, cambiar un nombre, conquistar un nombre.
Vayamos con el caso de Jacob, que es el que nos interesa. El primer episodio de la historia de Jacob, eh, que es el episodio del cuadro del Prado, el cuadro de Rivera, es el sueño de Jacob. El sueño de Jacob, que también ahora lo recuerdo, hay una emisión que está en Radio Sefarad sobre la música de Schoenberg, y que fue una conferencia sobre la música dodecafónica, y ahí hay una pieza de Schoenberg muy importante precisamente sobre el sueño de Jacob. Pero ahora también estoy recordando que hay un cuadro de William Blake también, que lo pueden encontrar, muy importante sobre el sueño de Jacob. Pero vamos con el episodio. Voy a leerlo entonces directamente del texto bíblico. Entonces, a ver, empieza más o menos acá. Salió pues Jacob de Beersheba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar, Jacob, y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, este era el sueño, ¿no? Y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Hago un comentario, esto también aparece, esta forma de unión entre el cielo y la tierra en la tradición griega, es el hierogamos, ¿no? La conexión entre lo divino y lo mundano. Sigo. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti, a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quieras que fueses, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, etcétera, etcétera. Bueno, algunas cuestiones sobre este primer episodio. Primero, lo que es interesante es que se le anuncia mediante un sueño. La cuestión del sueño, los anuncios en los sueños, la oniromancia, aparece también, ya sabemos, en José, ¿no? Y el faraón en los sueños de José. Pero aquí se trata de una primera fase en este cambio, no cambio de identidad, en esta asignación del nombre, en esta donación del nombre, en este contraer una nueva identidad mediante un nuevo nombre, en este primer stage, en este primer estadio, y sobre todo también en la pintura del españoleto de Rivera, aparece como un sueño confortativo y votivo, es decir, un dormir plácido. No aparece, no hay una presencia de Dios de tipo pavorosa, sagrada, etcétera. Dios le dice: no temas. Aparece una forma muy particular de comunicación divina, que para muchos remite a esa clasificación bíblica, que es la clasificación de los estudios modernos, digo modernos, no contemporáneos, sino que son los estudios modernos de la Biblia a partir del siglo XVII, y pertenece a lo que se conoce como la tradición yavista, no elohista. Bueno, en esta tradición, donde hay ciertas particularidades en la retórica bíblica, entonces es una manera de acercamiento de primera fase de esta modificación de esta historia del nombrar,
de este sueño incubativo, donde el acento está puesto en el acto de dormir del propio Jacob y no en el contenido del sueño. Rivera entonces recoge dos notas distintivas. Primero, que Jacob duerme plácidamente. Esta idea de placidez, esta idea de confort, también es la idea como la Biblia en general hace morir a los patriarcas, que nunca mueren como los personajes de la tradición griega, que mueren, que tienen temor a la muerte y que mueren de manera violenta, sino que esto es una característica muy notable, está muy bien asumido en el cuadro de Rivera, esa placidez bíblica, ¿no? Ese confort, esa placidez, contrastando con este momento, y también aquí en esta placidez del cuadro de Rivera hay un primer elemento de modernidad. Este primer elemento de modernidad en el cuadro es que el acento no está puesto en el contenido del sueño, no aparecen en primer plano los ángeles, ni Dios, ni las escaleras, sino nada más a Jacob en el acto de dormir y no en el contenido del sueño. Y en segundo lugar, tenemos la historia de Jacob, que sigue inmediatamente a la que relatamos, que es cuando Jacob vuelve a Betel, que era un lugar cananeo de sacrificios, un lugar de terror ominoso, de terror sagrado, que se convierte en un lugar plácido cuando es Betel, cuando se convierte en Betel, y aparte es donde nace el culto. Entonces, acá viene el segundo episodio, que entonces voy a leer un poquito ahora. Este episodio sigue de alguna manera a la huida de Jacob del encuentro de su hermano Esaú. Huida, digamos, de intentar no encontrarse, ¿no? Evitar más que huida. Entonces Jacob, cauteloso, divide a su compañía, envía regalos para su hermano y se lleva a su familia hasta el vado del río Jaboc. Permanece solo esa noche en la otra orilla, esto de la soledad también es muy importante, y dice el texto: así quedó solo Jacob y luchó con él un hombre hasta que rayaba el alba, se quedó luchando. La palabra que utiliza el texto bíblico es ish. Hay una serie de discusiones, están ahí, si era un hombre, si era un ángel o si era el propio Dios. Hay muchos midrashim y lecturas modernas que discuten ese tema. Ahí, por supuesto, entabla una lucha, ¿no? Y con Nish dice: vi a Dios cara a cara, Raiti Elohim, Panim el Panim. Es decir, que aquí lo que quería remarcar de todo este segundo estadio es que se trata de un nombre que es ganado. El nombre de Jacob le es ganado al ángel, se le arranca la bendición, se obliga, se gana la lucha, Jacob le gana la lucha, lo deja herido y lo obliga al ángel, a Ish, a Dios o a un hombre, a que lo bendiga y le ponga, ponga el nuevo nombre. Esto es muy interesante porque aquí lo que dice Thibaut, que es muy interesante, es que, y sobre todo en la representación del cuadro de Delacroix, lo que hay es una perspectiva donde la identidad no está garantizada por ningún texto, ni por nada naturalmente dado, ni por una relación natural con la divinidad, sino que, para decirlo en términos quizás muy visuales, todos estamos caminando sobre una cuerda floja, como el malabarista, como el trapecista, sobre una línea exigua en el desfiladero, y
la fragilidad de nuestra identidad es ganarnos el nombre, es no tener un nombre, hacernos de un nombre, nosotros mismos, conquistar, como diría Goethe, lo que hemos heredado, conquistarlo, subrayado, en este combate agónico, en esta lucha cuerpo a cuerpo, panim el panim, con toda la materialidad que esto comporta, ¿no? Y con esta idea tan fuerte, tan moderna, tan agónica de la identidad. Y si uno quiere, con un subrayado y unas comillas tan judía, en el sentido judía de los avatares, de los nombres, de pasar de un pueblo de Polonia donde una Z se pronuncia como una S, donde en mi propio caso, por ejemplo, el apellido que yo porto es un apellido falso, porque fue puesto en condiciones de peligro en Europa Oriental. Pero ¿acaso hay un primer texto? ¿Acaso hay un nombre original? ¿O todos los nombres judíos son nombres que participan de estas tribulaciones del acto de poner nombre? Y no somos el epítome justamente de que no hay un nombre verdadero, y que se trata, como dice Thibaut, de pensar no tanto el nombre, sino el acto de poner nombre, o el acto de conquistar un nombre, o de hacernos de un nombre, y descartar toda idea metafísica que hay un texto que nos apoya, sí, por supuesto, hay una tradición, pero siempre se trata de esa relación conflictiva, tensional. Digo esto porque también hay otras perspectivas que se han puesto en juego sobre el famoso, porque digamos que es muy explotable ese tópico del hombre luchando contra el ángel, y hay perspectivas como es el hombre que lucha consigo mismo, es el lado oscuro de uno, ¿no? Recordemos que él cuando tiene la lucha es el momento en que se queda solo, ¿no? Entonces perfectamente uno da para pensar que es el doble, etcétera, etcétera. Pero me gusta mucho la idea de Thibaut, que se trata más bien de la conquista del nombre como la conquista de una identidad, y una conquista siempre provisoria, ¿no? Donde se gana por puntos y no por nocaut, como diría Nicolino Loche. Y si tuviéramos que poner una bibliografía recomendada. Y la primera, en este caso, para mí es el libro de Thibaut, que se llama Historia del Nombrar, que está editado por la editorial Visor. Por supuesto, el texto bíblico, que en un caso es Génesis 35, 1, 13, y en el otro caso, es en el de la lucha con el ángel, y en el caso de Betel, Génesis 28, 10, 22. Yo creo que esos serían los dos grandes textos. Y el cuadro de Rivera especialmente, ¿no? Y el cuadro de Rivera, sí. Pues nada, con estos elementos nos vamos a despedir por hoy, hasta la próxima entrega, que seguiremos hablando de estos arquetipos filosóficos que conforman la identidad, digamos, del pensamiento judío, entre otros. En este caso no hemos hablado tanto de la oposición, de las tensiones, sino de las características propias de cómo se ve este asunto desde el judaísmo. Volveremos también a estas tensiones en próximos programas. Jorge, no sé si saludarte como Jorge o otro de tus tantos nombres que ha padecido. Sí, tengo muchos nombres y varios apellidos incluso. Esto lo vamos a dejar para una próxima ocasión más informal. Muchas gracias por habernos atendido y hasta la próxima. Por favor, Jorge.